Hola amigos, bienvenidos a su programa de hoy, Sexo, Exámenes y Lágrimas. Pues bueno, como siempre buscando temas interesantes, y el día de hoy tenemos como invitado a Daniel Esquivel de la Escuela Libre de Psicología, que nos va a platicar un poco acerca de la cultura sobre la violencia que se está como fomentando estos últimos días, bueno, en estos últimos años, y cómo ha afectado a las generaciones que vienen en sus comportamientos. En fin, dejo aquí a Daniel para que nos platique un poquito más. Bueno, muchas gracias, María. Gracias por invitarme a su programa. Ha habido varias cosas en donde he podido hablar. Ha habido conferencias, ha habido ponencias acerca de la violencia. De hecho, hace 2 semanas fue la ponencia de violencia en la escuela, en donde varios especialistas hacen un círculo de debate, y entonces comenzamos a hacer una pequeña discusión acerca de qué es la violencia, en qué aspecto. Hubo un comunicólogo, hubo un empresario, hubo psicólogos, hubo sociólogos, etc. Y de esa manera hubo una buena discusión, pero realmente, ¿qué es la violencia? O sea, ¿realmente la violencia es algo negativo, o es inherente al ser humano? A mí me gustaría lanzar esa pregunta como tal. No sé si en algún momento pues la gente le gustaría comentar acerca de esto, la gente que ve el programa. Sería muy interesante qué piensa realmente acerca de qué es la violencia. ¿Realmente es inherente al ser humano? Yo creo que no podríamos hablar que precisamente vivimos en tiempos violentos, porque la humanidad, desde una perspectiva personal, yo creo que siempre ha habido violencia, desde la existencia, desde la existencia de el ser cognitivo como tal, ha habido violencia. ¿Cómo es así? El simple hecho de ser un ser pensante, eso ya está violentando a la naturaleza. Eso es violentar precisamente a lo que ya está predestinado, a lo que ya está hecho como tal. La naturaleza yo la veo como algo perfecto, como algo que realmente no tiene falla, porque precisamente se reconstruye a sí misma, se mantiene en una estabilidad para sí misma. Inclusive ha habido programas de estos que mencionan qué pasaría si el ser humano dejara de existir, y cómo precisamente la naturaleza va retomando esta situación, va retomando su lugar. Precisamente el ser humano es antinatural, y eso nos hace violentos desde una perspectiva no sé. Ontológica. Ajá, exactamente. Sí, claro, Daniel, pero ¿desde qué punto ustedes ahorita están empezando a ver que la violencia ya es una problemática? O sea, bueno, hemos visto que históricamente sí somos violentos, que además pues existen guerras, han existido varias cuestiones históricas que pues demuestran el hecho de que el ser humano tiene esta cuestión inherente, ¿no? Como un poco innato, como nos estás diciendo. Sin embargo, ¿en qué momento se vuelve una problemática que ahorita ya está causando tanta conmoción entre los expertos, ¿no? Y de diferentes ramas? Yo creo que el problema principal es que no es necesariamente que haya más violencia en este tiempo, sino que siempre ha habido la misma. Y también algo, una pequeño paréntesis, que tratar de distinguir lo que es violencia y agresividad, porque el ser agresivo es muy diferente a ser violento. El ser violento puede entrar como en una cuestión holística, algo general, algo total, y la agresividad es como el hecho, la acción, pues el hecho activo de la violencia, pues. Okay. Y bueno, yo creo que no necesariamente que estamos viviendo en momentos violentos, más violentos, porque si nos regresamos en la historia, ha habido tiempos extremadamente violentos y oscuros a lo largo de la humanidad. Podemos pensar en la antigua Roma, en la época medieval, en el oscurantismo, en la era de las guerras napoleónicas, donde inclusive se trata de humanizar la ejecución. La ejecución, ¿cómo? Con la guillotina. O sea, tratar de hacerlo menos
violento. Claro, como precisamente. estos métodos van cambiando para que tampoco sea como este espectáculo, ¿no? Exactamente, pero lo que yo creo que ha hecho que la gente le cause más impacto a estas situaciones es la información. Ahora estamos más informados, ahora sabemos qué es lo que está pasando al otro lado del mundo. O sea, podemos saber qué está pasando en Oriente Medio, los ataques suicidas de grupos terroristas, de grupos radicales. Podemos saber que todas las mañanas en algún periódico va a salir en alguno de los primeros planos un decapitado o un embolsado o etcétera. Cosas que son realmente ya muy comunes, pero yo creo que por eso creemos que vivimos en un tiempo de más violencia, porque realmente ya estamos, Por el ya acceso sabemos, a la información. exactamente, ya sabemos qué está pasando. Claro, y esta exposición, o sea, que nosotros seamos conscientes de la violencia que existe a nuestro alrededor, ha cambiado la concepción de nosotros. Somos más agresivos, menos agresivos. Yo creo que los tiempos, siempre va a haber una respuesta agresiva ante cualquier situación que nos desagrade. Es inclusive una respuesta instintiva. O sea, cuando uno se siente amenazado por alguna situación, uno precisamente va a responder con la misma forma, Claro. posiblemente. No necesariamente a golpes, pero chance, inclusive somos agresivos con nosotros mismos. Nos aguantamos el enojo y nos lastimamos a nosotros mismos, inclusive. O sea, podemos generar enfermedades, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la agresividad y la violencia como tal siempre va a estar. O sea, y yo creo que una forma de pensar que se pueda quitar o que se puede erradicar es una utopía. Porque precisamente si pensamos en esta pregunta que lancé al principio, la violencia es inherente al ser humano, entonces precisamente nunca se puede erradicar la violencia como tal. Se puede, yo creo que prevenir ciertas actitudes, prevenir ciertas cuestiones, pero erradicarla como tal, no. Porque al final sí hay como factores externos, no sé, comentábamos tal vez la música, los videojuegos, elementos que sí fomentan en el niño o en edades como desde más tempranas esta violencia que genera agresividad tal vez en un futuro, ¿no? Sí. No sé cómo puedas tú relacionar como estos elementos. Yo creo que, por ejemplo, algo que a mí me causa mucho ruido es el hecho que dicen es que los videojuegos están convirtiendo a los niños y a los jóvenes en personas más violentas, en personas más agresivas. Y yo creo que es un error pensar que nada más es un factor el que está causando cierta conducta. Desde la psicología entendemos que el ser humano se va estructurando conforme lo que está a su alrededor. La gente, las cosas, su vida, lo económico, etcétera, etcétera. Hay una gama de factores que precisamente dan un producto, o sea, dan un producto como tal, una actitud, una personalidad. No necesariamente el videojuego sangriento me va a hacer una persona que tienda a ser violenta. O sea, es posiblemente el conjunto de que es un hijo, posiblemente, de padres periféricos, en donde tal vez su estabilidad económica no es muy buena, que la única forma que tiene para como desestresarse o llevar su realidad más o menos acorde es por medio de los videojuegos o la música rock pesada. O sea, y uno pensaría, es que la música rock pesada también lo está incitando. Y no. O sea, son muchas cosas. Hay personas que pueden pasársela viendo películas de guerra y cosas así y realmente nunca llegan a tener ningún inclusive comportamiento agresivo como tal. O sea, más bien yo creo que podríamos decir que si los elementos que te rodean conforman estabilidad en el individuo, estos factores como lo son la música, los juegos de video, el acceso a la información, no tienen por qué llegar a ser un factor como crucial para que el individuo sea violento, simplemente forman parte de un complemento, pero que obviamente si toda esa esfera está en desequilibrio, puede ser que sí sea un reflejo de lo que tú traes o de la agresividad que puedas tú tener, o sea, que sea un canal por el que tú lo saques. Exactamente. De hecho, estuve con un paciente que precisamente empezó por medio de la sesión. Él en algún momento empezó a decir cuestiones de videojuegos
Y a mí me llamó mucho la atención porque precisamente decía que el videojuego le ayudaba a mantenerse en una realidad más agradable a la que él vivía en cierto momento de su vida. Claro. Este paciente me dice, es que yo encontraba en el juego cosas que posiblemente en la vida real no podía obtener. No sé, dinero, armas, poder, etcétera, etcétera. Cuestiones que en su realidad en ese momento, pues, y que inclusive en la realidad de ahora, chance tampoco lo pueda tener como tal. Y precisamente utilizaba el juego para poder alcanzar estas situaciones. ¿A costa de qué? A costa de posiblemente dejar de hacer las cosas en la casa, evitar tareas, empezar a tener ausentismos en la escuela, no sé. Y por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención porque precisamente él estaba consciente de que el videojuego le estaba cambiando esta situación. Estaba haciendo un cambio en él. En el momento no sabía, pero después de que lo empieza a palabrar dice, es que en efecto, ahí había algo que me estaba llamando la atención porque ahora ya no me interesa. Bueno, entonces a lo mejor este paciente estaba utilizando el videojuego como cierta catarsis sin darse cuenta para sobrellevar algunas situaciones que no quería enfrentar en su vida, ¿no? Sí, en efecto, y a raíz de lo que fue saliendo de las sesiones, se hizo una aproximación diagnóstica a una neurosis obsesiva, a lo que realmente él buscaba dentro del videojuego colmar ciertas faltas precisamente dentro del videojuego. Es algo muy interesante y entonces ahí es donde se refleja. ¿Qué estoy reflejando del videojuego para mi vida real y de la vida real para el videojuego? Sí, ¿qué aportaciones le das a ese videojuego, no? Y bueno, ¿alguna conclusión general que nos quisieras dar sobre qué es la violencia, cómo nos podríamos enfrentar a esta violencia para que no afecte nuestra vida o no incremente nuestra agresividad? Yo creo que lo primero que se podría hacer es tener conciencia de nuestra propia violencia. ¿Qué violencia ejercemos hacia nosotros mismos? ¿Cuál es la visión que tenemos respecto a la violencia? Y no creer que nosotros estamos fuera de, porque nosotros decimos, es que los maleantes, es que los narcos, es que la gente, son la gente que es violenta. Claro. Pero nosotros también somos violentos a un grado. Y entonces yo creo que cuando tengamos conciencia total o parcial de esta cuestión, va a empezar a mejorar. El cambio tiene que empezar por uno mismo, o sea, el darse cuenta uno mismo, y tal vez de esa forma empieza a haber cambios al menos dentro de unos, no sé, me voy a atrever a decir, no sé, unos 100 años tal vez. O sea, ya como nuestros bisnietos, tataranietos igual y ya no son tan violentos. Posiblemente. Pues muchas gracias, Daniel. La verdad, bueno, es interesante siempre tener la opinión de personas externas a nosotros, especialistas que están inmersos en estos temas a los que nos enfrentamos cada día. Y pues bueno, te agradecemos mucho la presencia en el programa. Muchas gracias por su invitación nuevamente, Estefanía. Fue un placer, a mí que no me gusta hablar casi. Bueno, nada más les recordamos que les den like a nuestra página de Facebook y muchísimas gracias por su atención. Siempre a las 6 los viernes por TEUDAP. Adiós. Bye.